Para hablar de esto y de otros muchos temas, está con nosotros en la tarde de hoy la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que por segunda vez nos concede esta entrevista. Fiscal, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y muy buenas tardes para todos los que nos están escuchando. Yo tengo un temario amplio para que conversemos en la tarde de hoy, pero dada la información de Oliver Fernández, a mí me gustaría preguntarle, ¿variaron las condiciones en Venezuela para que la oposición vaya a un nuevo proceso electoral? Sí, las condiciones variaron, pero para empeorar. O sea, la situación crítica, la crisis humanitaria, la tragedia que vive el pueblo de Venezuela, la sociedad venezolana, ha empeorado. Entonces sí, pudiéramos decir que cambiaron las condiciones, pero no para mejorar, ni para estar hablando de negociaciones, porque en un diálogo, yo soy demócrata y me gusta indudablemente que la gente se entienda y en cualquier circunstancia hay que sentarse a dialogar. Pero vamos a hacer un balance de a quién ha beneficiado los intentos de diálogos o los diálogos. Al gobierno para permanecer en el poder. Cuando el gobierno se siente ahogado, cuando se siente acorralado, busca que alguien le lance un salvavidas. Y yo creo que le están lanzando un salvavidas con esta propuesta de diálogo. ¿No habría una diferencia en esta oportunidad con la presencia de cancilleres como el de México y el de Chile? Sí, pero no sé si oíste lo que dijo el canciller de Perú. De Perú. Que si yo fuera venezolano, no iría al diálogo. No iría al diálogo. Y no es el diálogo en sí, son las condiciones de ese diálogo, cómo se convoca ese diálogo. Yo oí por allí que una de las propuestas es el reconocimiento de la Asamblea Constituyente, la impuesta Asamblea Presidencial. O sea, eso no puede ser un tema de discusión. O sea, para sentarse a un diálogo, lo primero que hay que reconocer es que hay una crisis en Venezuela, una crisis política, social, económica, una crisis humanitaria. Si no, no puede haber diálogo. Y aquellos que yo quiero recordar que esa asamblea constituyente, no solamente que es violatoria de la Constitución, sino que se cambió la forma republicana que establece la Constitución, y eso es un delito de acuerdo a nuestro Código Penal. En el artículo 132 dice que aquellos que traten de cambiar la forma republicana por mecanismos no previstos en la Constitución incurren en delito. Y hoy, mañana o en el futuro serán juzgados aquellos que avalen, promocionen o hayan estado impulsando este mecanismo ilegal e inconstitucional. O sea, que de alguna manera estarían cometiendo delito quienes han planteado o quienes han asomado la posibilidad de reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Por el solo hecho de plantearlo no constituye delito. Es apoyar las acciones de la Asamblea Constituyente. Eso es constitutivo de delito. Pero apoyarla de alguna manera es, por ejemplo, juramentarse ante ella. Claro. Como hicieron los gobernadores electos. Pero fíjate una cosa, allí ocurre una circunstancia que yo la he analizado. Ellos fueron presionados para que se juramentaran. Eso es como la persona que es torturada para obtener de ella una confesión. O sea, me confesé culpable, pero lo hice porque estaba siendo torturado. Fíjate que ellos le dijeron que si no se juramentaban podían ser encarcelados, porque esa es la amenaza que hace el gobierno, encarcelar a las personas que no hagan lo que ellos quieran. Allí hubo ¿Tendrían un atenuante? Tendrían un atenuante, porque la acción valiente del candidato y ganador a la gobernación del Estado Zulia fue la correcta. Yo no me voy a juramentar delante de esa constituyente asumiendo todos los riesgos. Ahora, pero ¿qué dice usted, fiscal, aquellos que señalan que no se puede perder espacios, que el no juramentarse sería dejar el camino libre para que se nombre otro gobernador?
Bueno, eso crea más crisis. El tema es que no perder espacios es darle espacios al gobierno. El gobierno ha venido manejando muy bien la situación política y ha puesto a todos sus contrarios a hacer lo que ellos quieran. Entonces, yo creo que hay que retomar la dirección del país, hacerle una propuesta al país que refleje el sentir del venezolano. El venezolano no quiere oír ahorita de constituyente porque en 3 meses y medio, ¿qué ha resuelto la constituyente? Dime una sola cosa que haya solucionado. No ha solucionado nada. Lo que le ha servido al gobierno para perseguir, incrementar la persecución contra la disidencia política y contra el pueblo en general, para aumentar el costo de la vida, crear una crisis peor de medicamentos, de salud, de infraestructura, de todo, de basura. En Venezuela los venezolanos están ahogados en basura que puede ocasionar una epidemia. Sí. Bueno, aparte de ya creo que se puede hablar de epidemias en relación a la malaria y a todas otras enfermedades, pero puntualicemos en el diálogo planteado para República Dominicana. ¿Para usted es un error? Es que el diálogo o la mesa de negociación, o lo que se ha planteado, este encuentro que se ha planteado en República Dominicana. No, yo no voy a decir que es un error. Debe señalarse primero cuáles son los puntos que se van a discutir. Bueno, le puedo decir algo. Ajá. El gobierno no acepta hasta ahora que se hable de la crisis humanitaria y de la falta de medicamentos. Entonces en esas condiciones yo no aceptara ir a un diálogo. Y segundo, ¿quiénes son los que representan a la sociedad y al pueblo de Venezuela, a los venezolanos? ¿Quiénes los representan? Yo no me siento representada en esa mesa de diálogo. Y estoy segura, de acuerdo a lo que yo, en las interacciones que tengo con grupos de venezolanos, ellos no se sienten representados allí. Ahí tiene que estar las ONG, los estudiantes que no estén alineados con ningún partido político, debe estar la iglesia, deben estar las academias intelectuales. Pero lamentablemente quienes están sentados allí, además de que el gobierno les está imponiendo las condiciones, no representan el sentir venezolano. Eso han dicho sectores de la oposición. Lo ha dicho, por ejemplo, Antonio Ledesma, que está fuera de Venezuela. Y eso me lleva a plantearle este tema que me parece también importante. Ledesma, a quien tuve la oportunidad de entrevistar, señala, y fue claro y lo quiso mencionar, y recordé cuando conversé también con usted, que en la salida de Venezuela tuvo la colaboración de un sector o de miembros de la Fuerza Armada Nacional. Usted también me lo comentaba cuando tuve la oportunidad de entrevistarla. Eso demuestra una vez más, fiscal, que no hay un bloque, que no es cierto que la Fuerza Armada está compacta alrededor de Nicolás Maduro. Mira, primero que la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio de la nación y no al servicio de un partido político. Y eso es lo que ha ocurrido, pero no es toda la Fuerza Armada, es el alto mando. Los altos mandos son los que están al servicio del partido de gobierno. Y esto ha llevado al desprestigio de la Fuerza Armada. Un cuerpo que gozaba no solamente del prestigio, sino del afecto de todos los venezolanos, ahora está desprestigiado. Es bochornoso ver cómo algunos militares entran a centros comerciales o a algunos espacios públicos, a los cines, y son pitados, son gritados, le lanzan objetos. O sea, eso nunca se había visto en Venezuela, eso se lo ganaron ellos. Y en ese sentido yo quiero hacer un llamado a la Fuerza Armada, a la Fuerza Armada Nacional, especialmente a los altos mandos. Ellos serán responsables no solamente de la corrupción, porque ellos han estado involucrados en hechos de corrupción, sino en la violación sistemática de los derechos humanos. Ya 4 los denuncié por violación a los derechos humanos en La Haya, 4 de ellos.
y van a ser responsables ante la historia y ante la justicia. Y no solamente eso, ellos están todavía en la oportunidad, tienen todavía la oportunidad de rescatar ese prestigio que tenían, de recuperar la credibilidad, lo honorable que eran. Lamentablemente todo eso se ha perdido. Y yo les hago un llamado que reflexionen y piensen que ustedes están al servicio de la ciudadanía, al servicio de la nación, por la defensa de la nación, no para defender a personalidades, a dirigentes de partidos políticos o a un partido de gobierno. Entonces, yo los llamo a la reflexión. Ahora, fiscal, volviendo al tema de Ledesma, ¿mejor afuera que adentro? Sí. Como en su caso, más útil en este plano internacional donde usted ha comenzado a moverse, ¿cree que lo mismo puede hacer Antonio Ledesma? Claro, mejor. Primero que en Venezuela estaba sometido a la injusticia que hay en Venezuela, una injusticia que te vulnera el debido proceso, el derecho a la vida, la integridad física. O sea, yo celebré el día que él salió de Venezuela. No como dijeron por ahí, no, que él se fugó. No, tú te fugas de la justicia. En Venezuela no hay justicia. Entonces yo creo que él puede hacer mucho más fuera de Venezuela que dentro. Y más en las condiciones en que estaba. En relación a la oposición, ¿usted cree que Ledesma puede ser quizás un factor coherente o un factor de unificación? Mira, eso sí, no te lo puedo decir, no sé cuáles son las negociaciones, los acuerdos o las conversaciones que ellos tienen, porque yo no participo de las mismas, no tengo trato con ellos, pero no participo de ninguna reunión. Entonces no sabría qué responder, no conozco eso. Ahora, vayamos a lo que usted sí conoce. Ajá. Y que me parece es uno de los temas para la tarde de hoy, que es su presencia en la Corte Penal Internacional. Su denuncia en la Corte Penal Internacional, ¿cómo fue recibida? ¿Qué llevó? Hablemos de esos datos concretos ante los cuales sé que la gente que la recibió hizo un alto, se detuvo por lo que usted estaba presentando. Sí, el pasado 16 de este mes yo acudí a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a formular una denuncia contra Nicolás Maduro y 4 altos funcionarios militares, Vladimir Padrino, Néstor Reverol, Gustavo González López y Benavides, Antonio Benavides. Yo los denuncié por crímenes de lesa humanidad. Eso es por la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. La importancia de la denuncia que yo presenté no está en la denuncia en sí, sino en los anexos que incorporé en esta denuncia. Allí, con exactitud, nosotros cedimos 1.663 elementos de prueba. Entre ellos se destacan protocolos de autopsia, comparaciones balísticas, experticias químicas, reconocimientos médico-legal, inspecciones, fijaciones fotográficas y entrevistas. Yo creo que no tengo conocimiento de otra denuncia que se haya formulado en estas condiciones, es decir, con tantos elementos de prueba que demuestran lo que yo estoy afirmando allí. Yo dije que había una violación sistemática de los derechos humanos, que había una política como política de Estado, la violación de los derechos humanos, que se quería hacer una limpieza social, una racia a determinados sectores, y yo cada una de las afirmaciones que hice consignaba elementos que demostraran eso. Claro, esto es solo una muestra de los grandes casos, porque yo denuncié que durante 2015 asesinaron a 1.777 personas. Fueron asesinados por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. En el año 2016 fueron 4.667. Fíjate que eso representa el 20% de los homicidios ocurridos durante 2016, una cifra muy alta.
personas asesinadas por los cuerpos de seguridad. Y en lo que yo pude recabar durante 2017, que fue hasta junio, de enero a junio de 2017, 1.848 personas. O sea que es una política sistemática y sostenida por parte del gobierno. No como dicen ellos que es un hecho aislado. No, esto no puede ser un hecho aislado. Semejante número de personas asesinadas a manos de los cuerpos de seguridad no es un hecho aislado. ¿Qué pruebas lleva usted a la Corte Penal, fiscal, para decir que son asesinadas por los cuerpos de seguridad? Fíjate, yo te pudiera hablar de los protocolos de autopsia. Los protocolos de autopsia, creo que es aproximadamente 79 el número que llevamos, revelan que la persona perdió la vida por un impacto de proyectil y que fue disparado de arriba hacia abajo. O sea, todo eso son indicativos de que la persona fue ejecutada. Es decir, de pronto estaba de rodillas y le dispararon de arriba hacia abajo. O cuando eran de frente, eran disparos a sitios letales. Claro. Y que efectivamente con las comparaciones balísticas también demostramos que esos proyectiles correspondían a los cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, las declaraciones de los testigos. Los proyectiles, por ejemplo, porque tienen una serie particular, porque son unos proyectiles particulares que solo están en manos de los cuerpos de seguridad, que me parece muy importante que la gente entienda y le demos detalle de eso que usted llevó. Pero fíjate que no solamente es la característica de los proyectiles que usan la Fuerza Armada y los policías, sino que también en la investigación se recababan las armas que fueron utilizadas en determinado evento y a eso se le hace una comparación balística, es decir, que este proyectil fue disparado por esta arma. Esas comparaciones balísticas también nosotros las incorporamos. Es decir, que logramos demostrar que el proyectil con que perdió la vida la persona, además de pertenecer a un cuerpo determinado, que son proyectiles utilizados por la fuerza pública, ya sea la Fuerza Armada o los cuerpos policiales, también se logra demostrar que fue disparado por determinada arma, porque eso hay un estudio científico que tú puedes perfectamente demostrar por las trazas que deja el proyectil en el arma. Entonces, todo eso está incorporado. Claro, no del universo de todas estas personas, porque yo no estoy haciendo la investigación tiene que hacerlo en caso de que se admita, que espero que la admita, la fiscal de la Corte Penal, pero yo le estoy dando elementos y de acuerdo al Estatuto de Roma, con esos documentos incorporados pudiese iniciarse la investigación, porque no solamente es que estoy afirmando que ocurrieron los hechos, sino también le estoy diciendo, presentando las pruebas. Estoy presentando los elementos. Si hay 4.000 o más de 4.000 personas en el 2016 y en el 2017 hay prácticamente 2.000, ¿de cuántos miles de personas estamos hablando? Oye, no, debí haber hecho la suma, pero creo que son como 8.000 en 2 años y medio. 2 años y 5 meses. Claro. Y fíjate que allí están también los de la OLP, que son 505 ejecuciones. Sí, claro, que me lo dijo usted la vez pasada en la entrevista que hicimos, más de 500 personas por las OLP. Ajá. Y fíjate que nosotros también expusimos la militarización de la seguridad ciudadana, que eso se logró con un decreto, el 8610, que ahora la seguridad ciudadana en Venezuela está militarizada. O sea, no es un tratamiento de proximidad, de cercanía, de respeto, sino que es el militar que está preparado para la guerra, aborda la seguridad ciudadana, aborda a cualquier ciudadano. Una persona que se robó una cartera es tratado como un enemigo de guerra. Por decirte un caso así pequeño, un arrebatón es tratado como un tema de guerra. Entonces los militares, ¿para qué están preparados para la guerra? Para derrotar al enemigo, y así están tratando a los ciudadanos. Y por eso, en el marco de las manifestaciones, porque esa resolución incorporó también que
en las manifestaciones se puede usar armas de fuego. Entonces, como resultado, en las recientes manifestaciones que ocurrieron en Venezuela, se produjo la muerte de 131 venezolanos. 60% de ellos fue a manos de los órganos de seguridad del Estado. Fiscal, ¿hay algún tiempo estimado en que le den la respuesta si se admite en la Corte Penal Internacional? No hay un tiempo estimado, pero yo confío en la buen criterio para evaluar no solamente el contenido de la denuncia, sino también los elementos probatorios que se consignaron. Yo tengo que preguntarle, ¿por qué se denuncia o por qué usted lleva una denuncia ahora y nunca llevó una denuncia antes? Digamos, de antes de 3 años, usted me habla 15, 16, 17. ¿Antes este tipo de delitos no se cometía? Fíjate que en la resolución 8610 la pusieron en vigencia en enero de 2015. La primera que hizo objeciones a esa resolución fue la fiscal general. Y visto que no todas las opiniones que yo daba y las manifestaciones que hacía en contra de esa resolución no fueron oídas, yo dirigí una comunicación al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, donde le expuse las razones por las cuales era inconveniente esa resolución y que era violatoria de los derechos humanos. Ese es uno de los elementos probatorios que yo consigno, es decir, no de ahora, sino que desde enero de 2015 yo vengo señalando que hay una adopción de medidas para violar los derechos humanos, para generar como política de Estado la violación de los derechos humanos. Y por supuesto yo seguí investigando, pero siempre me encontraba con obstáculos. Yo te puedo señalar un caso. ¿Sí? Yo cité para imputar a Antonio Benavides Torres, cuando era comandante de la Guardia Nacional. Lo citamos a las 9 de la mañana para imputarlo por violaciones a los derechos humanos. A las 2 de la tarde ya el Tribunal Supremo de Justicia, no, mentira, lo ascendieron a un cargo. Sí. Y el Tribunal Supremo de Justicia en ese mismo día dicta una sentencia que ese ciudadano tiene privilegios y que no puede ser imputado, que necesita un antejuicio de mérito. Otra de las cosas que yo te puedo decir, yo no sé si tú recuerdas una tanqueta de la Guardia Nacional que arremetió contra un grupo de estudiantes. Sí. Y le pasó por encima a uno de ellos. Bueno, el fiscal que llevaba el caso citó a esa persona, a ese funcionario que estaba manejando la tanqueta para imputarlo e inmediatamente el Tribunal Supremo de Justicia dijo que se les estaban violando los derechos humanos al conductor de la tanqueta, porque el Ministerio Público lo estaba citando para imputarlo. Entonces fueron una serie de obstáculos. Recuerdo el caso perfectamente. Me queda poco tiempo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha dicho en distintas entrevistas, ha apoyado su denuncia, ha dicho que esto es bueno además para el propio proceso de la OEA y le ha dado además importancia por haber usted formado parte del gobierno. Yo sé que usted ha hablado por teléfono con el secretario Almagro. ¿Por qué no han concretado verse? No se han visto. Sí. Mira, primero que yo te quiero señalar que Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ha sido un gran luchador por la democracia en Venezuela, por la restitución del Estado de Derecho y las libertades. Y eso para mí es, le estaré agradecida eternamente. Y él ha estado recorriendo distintos países del mundo denunciando lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto que esto nos ha acercado muchísimo. Yo tengo comunicación permanente con él por alguna razón, o sea, la agenda de él y la agenda mía no hemos coincidido, pero ya estamos haciendo planes para encontrarnos próximamente. Y por supuesto, lo apoyaré en la lucha que él tiene y yo he sentido de parte de él apoyo hacia la lucha que yo tengo por rescatar a Venezuela de esta tragedia que está viviendo. Igual que apoya también al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que ya ha producido algunas sentencias. Fiscal, ¿qué valor tienen estas sentencias?
el valor y el reconocimiento que los distintos estados le den. Una de las cosas que yo planteo en cada una de mis visitas que yo hago a los distintos países es la necesidad del reconocimiento, primero de la fiscal general, el reconocimiento del tribunal. Si los estados reconocen, rechazan lo que está pasando en Venezuela, desconocen la Asamblea Constituyente, deberían hacer un reconocimiento de las autoridades, las verdaderas autoridades legítimas. En ese sentido, yo solicité incluso una acción referida al arco minero, que es espantoso. Mira, sí, es espeluznante las fotos que se ven sobre lo que está ocurriendo en el estado Bolívar con el arco minero. Yo solicité intenté una acción y ellos solicitaron unas medidas. Yo espero que cada uno de los gobiernos de estos países que reconocen lo que está pasando en Venezuela y desconocen la Asamblea Nacional Constituyente, adopten las medidas solicitadas por este tribunal. Se me hace corto el tiempo siempre. Una última pregunta. ¿Qué ha pasado con las pruebas que usted llevó, los documentos que llevó a países como México, Brasil? Estamos esperando. Por cierto que yo en un día pasado saqué un video y referido al tema de Odebrecht. Sí. Incluso los funcionarios, ellos no son funcionarios, los directivos de Odebrecht pidieron a la Fiscalía de Brasil que me prohibieran que yo mostrara las evidencias que tengo en mis manos. Y eso que mostré ahí es pequeño para todo lo que hay en el expediente. Pues habrá que esperar los procesos y el curso de los mismos para saber exactamente el peso que ha tenido las pruebas que ha llevado la fiscal de Venezuela a estos países, Luisa Ortega Díaz. Como siempre, fiscal, gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí en NTN 24 y en la tarde. A ti.